Voy a ser muy directo contigo. Te daré $100,000, $1,000,000 en un objeto. Podría llevarnos a la quiebra. Te daré $15,000 por él. ¡Ay, por Dios! Tienes que estar bromeando. Bienvenidos a otro emocionante episodio de Pawn Stars. Hoy nos sumergiremos en 3 increíbles historias de objetos que han pasado por la tienda, desde un deslumbrante prendedor de viuda negra que podría haber adornado a la realeza, y una tarjeta de visita firmada por el mismísimo Abraham Lincoln. Prepárense para descubrir el valor oculto y las sorpresas que estos tesoros tienen para ofrecer. Vamos a negociar. Tarjeta de visita, firmada por Abraham Lincoln. Un día soleado, un hombre entró en la tienda con una sonrisa de oreja a oreja y un objeto que parecía sacado de un museo. «Mira lo que tengo aquí», dijo, mostrando una tarjeta de visita firmada por Abraham Lincoln. Rick, con su amor por la historia, se quedó boquiabierto. «¿De verdad? ¿Dónde la conseguiste?», preguntó, mientras su mente comenzaba a imaginar la historia detrás de este valioso artículo. El vendedor explicó que encontró la tarjeta en una venta de garaje hace años y que no podía creer su suerte. «Es una pieza única y creo que un precio justo sería de $1,000», dijo con confianza. Sin embargo, Rick, aunque impresionado, no estaba seguro de su valor real. «Nunca he visto una de estas antes», confesó, y decidió llamar a un experto para obtener una segunda opinión. Cuando el experto llegó, la emoción en la tienda era palpable. «Esto es el santo grial de las fotografías autografiadas», dijo el experto, confirmando que la tarjeta era realmente valiosa. Sin embargo, la negociación se complicó cuando el vendedor pidió $110,000 y Rick, siempre el negociador, astuto, se mantuvo firme en su oferta de $100,000. La tensión aumentó y al final, el trato no se concretó, dejando a ambos con la sensación de que la historia de la tarjeta de Lincoln aún no había terminado. Intrigado por la historia detrás de la tarjeta, Rick comenzó a investigar más sobre la vida de Lincoln y su impacto en la historia de Estados Unidos. Se sumergió en libros y documentos, descubriendo anécdotas sobre el presidente, su lucha por la abolición de la esclavitud y su trágico final. Cada nuevo dato que encontraba añadía capas a la historia de la tarjeta, convirtiéndola en un símbolo no solo de la firma de un hombre, sino de un momento crucial en la historia del país. Rick se imaginaba a Lincoln en su oficina, firmando documentos que cambiarían el curso de la nación y cómo esta tarjeta había sido un simple objeto en su vida diaria, pero ahora representaba un legado que perduraría a través de los años. La tarjeta de visita no era solo un objeto de colección, sino un recordatorio de la importancia de la historia y el legado que dejamos atrás. Con el tiempo, Rick decidió que la tarjeta de visita debía ser más que un simple artículo en su pizzocito tienda. Comenzó a planear una exhibición especial dedicada a Lincoln, donde no solo mostraría la tarjeta, sino que también contaría la historia de su vida y su impacto en la sociedad. La exhibición atrajo a numerosos visitantes, quienes no solo venían a admirar la tarjeta, sino también a aprender sobre la vida de uno de los presidentes más influyentes de la historia de Estados Unidos. La tarjeta se convirtió en un tema recurrente en la tienda y Rick se aseguró de que todos los que la veían comprendieran su significado y la historia que representaba. A través de charlas y presentaciones, compartió la historia de Lincoln, su lucha por la libertad y la unidad, y cómo su legado sigue vivo en la actualidad. La tarjeta de visita firmada por Abraham Lincoln se transformó en un símbolo de esperanza y perseverancia, un recordatorio de que cada uno de nosotros puede dejar una huella en el mundo. Así, la historia de la tarjeta de Lincoln no solo se convirtió en un relato de un objeto valioso, sino en una celebración de la historia y la importancia de recordar a aquellos que han luchado por un futuro mejor. Rick se sintió agradecido por la oportunidad de haber estado tan cerca de un fragmento de la historia, y la tarjeta se convirtió en un legado que continuaría inspirando a las generaciones futuras. Rupias de 1702. En un rincón de la tienda, un hombre entró, con una caja que parecía más un tesoro que un simple objeto. «Tengo algo que podría cambiar tu vida», dijo con una sonrisa confiada. Al abrir la caja, reveló un cúmulo de rupias acuñadas en 1702, monedas que habían viajado a través del tiempo y la historia. Rick, con su ojo entrenado, no pudo evitar sentir una oleada de emoción. «¿De dónde las sacaste?», preguntó, mientras su mente comenzaba a imaginar la historia detrás de estas monedas. El vendedor explicó que estas rupias fueron parte de un naufragio, un tesoro perdido en el mar, y que él las había obtenido a través de un documental que había visto sobre la historia de los naufragios en la costa. «Son más de 700
50 monedas de plata, y son tan antiguas que fueron acuñadas 30 años antes de que naciera George Washington, dijo con orgullo. Rick, impresionado, sabía que estaba ante una rareza. Sin embargo, la pregunta del millón era, ¿cuánto valía realmente este tesoro? El vendedor, con una mirada de ambición, esperaba un precio alto, pero Rick, siempre cauteloso, ofreció $200,000. La reacción del vendedor fue de incredulidad. «Eso es mucho dinero», dijo, y la negociación se convirtió en un juego de ajedrez, donde cada movimiento contaba. Rick, aunque ansioso por adquirir la colección, sabía que el riesgo era alto. Al final, el vendedor no aceptó la oferta, y el tesoro se quedó en la tienda, pero la historia de las rupias seguía viva, esperando a que el próximo aventurero las descubriera. Con el tiempo, Rick se obsesionó con la historia de las rupias, comenzó a investigar sobre el naufragio y descubrió que las monedas pertenecían a un barco mercante que transportaba riquezas de la India a Europa. Cada moneda tenía su propia historia, y Rick se imaginaba a los marineros luchando contra tormentas y piratas, todo por el valor de estas pequeñas piezas de plata. La historia de las rupias se convirtió en un relato de aventura y peligro, un recordatorio de que cada objeto tiene un pasado que merece ser contado. Rick decidió que, aunque no pudo cerrar el trato, la historia de las rupias era un tesoro en sí misma. Comenzó a planear un segmento especial en su programa para compartir la fascinante historia de estas monedas con el mundo. Se imaginaba a los espectadores sentados en sus casas, cautivados por la narrativa de un tesoro perdido y cómo cada rupia representaba un fragmento de la historia de la humanidad. A medida que profundizaba en su investigación, Rick descubrió que las rupias no solo eran monedas, sino que también eran símbolos de comercio, exploración y el intercambio cultural entre Oriente y Occidente. Cada rupia contaba una historia de viajes, de encuentros entre culturas y de la búsqueda de fortuna en un mundo lleno de incertidumbres. La historia de las rupias se convirtió en un viaje a través del tiempo, un recordatorio de que el pasado siempre está presente en los objetos que nos rodean. Finalmente, Rick decidió organizar una exposición en su tienda, donde no solo mostraría las rupias, sino que también contaría la historia de su origen y su viaje a través del tiempo. La exposición atrajo a numerosos visitantes, quienes no solo venían a admirar las monedas, sino también a escuchar las historias que las acompañaban. Así, las rupias de 1702 se convirtieron en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente, un recordatorio de que cada objeto tiene una historia que merece ser contada. Prendedor de viuda negra en diamante. Era un día cualquiera en la icónica tienda de empeño de Las Vegas, donde los sueños y las sorpresas se entrelazan en cada esquina. La atmósfera estaba cargada de expectativa, y el sonido de las campanillas de la puerta resonó cuando una mujer entró, sosteniendo un pequeño estuche que parecía haber visto mejores días. Su rostro reflejaba una mezcla de nerviosismo y esperanza. Al abrir el estuche, un prendedor en forma de araña brilló tenuemente bajo la luz, revelando un diseño intrincado que capturó la atención de todos en la tienda. «Te daré $5,000 por él», dijo Rick, con una sonrisa que mezclaba curiosidad y escepticismo. La mujer, sorprendida, respondió: «Por Dios, tienes que estar bromeando». La tensión en el aire era palpable, y la historia detrás de este objeto comenzaba a desenredarse. Con un aire de misterio, la vendedora reveló que había heredado la araña de su abuela, quien la había guardado como un simple adorno en un lisiatoshot, viejo baúl. Sin embargo, lo que ella no sabía era que este prendedor era una joya de la Rusia imperial, creada por el legendario joyero Peter Carl Fabergé, conocido por sus exquisitas obras de arte. Con cada palabra que Rick pronunciaba, la historia de la araña se desplegaba como un cuento de hada. Esta pieza no es solo un prendedor, es una obra maestra que cuenta la historia de la realeza. Rick, emocionado, comenzó a describir la complejidad de la pieza. La viuda negra está adornada con ónix, platino, diamantes, zafiros y rubíes. Cada uno de estos materiales tiene su propia historia, y juntos forman una joya que ha sobrevivido al paso del tiempo. La mujer, ahora consciente del verdadero valor de su herencia, pidió $7,000, pero Rick, siempre el astuto negociador, se mantuvo firme en su oferta inicial. La negociación se convirtió en un juego de estrategia, donde cada uno intentaba obtener la mejor oferta. La mujer, con una mezcla de emoción y ansiedad, comenzó a recordar cómo su abuela le contaba historias sobre la joya, cómo había sido un regalo de un noble ruso y cómo había adornado el vestido de una gran duquesa. En un baile real, la pieza se convirtió en un símbolo de la opulencia y el glamour de una época pasada. Finalmente, después de un tira y afloja,
lograron llegar a un acuerdo que dejó a la vendedora con una sonrisa y a Rick con una joya que seguramente brillaría en su tienda. Pero la historia no terminó ahí. Rick decidió investigar más sobre la pieza y descubrió que el prendedor había sido creado para una de las grandes duquesas de Rusia, lo que aumentó su valor exponencialmente. Con cada nuevo dato que encontraba, la historia de la araña se volvía más rica y fascinante. Rick se imaginaba cómo este prendedor pudo haber adornado el vestido de una noble en un baile real, rodeada de lujos y opulencia. La pieza se convirtió en un símbolo de la historia, un recordatorio de un tiempo en el que la elegancia y el arte se entrelazaban de maneras inimaginables. La viuda negra no solo era un objeto de valor monetario, sino un testimonio de la historia y la cultura de una era que había dejado su huella en el mundo. Con el tiempo, Rick decidió exhibir la joya en un lugar destacado de su tienda, no solo como un objeto de venta, sino como una pieza de conversación que contara la historia de 1900, su origen. La viuda negra se convirtió en un atractivo para los visitantes, quienes no solo venían a admirar su belleza, sino también a escuchar la fascinante historia que la acompañaba. Así, el prendedor de viuda negra no solo se convirtió en una joya valiosa, sino en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente, un recordatorio de que cada objeto tiene una historia que merece ser contada. De oro española de 1715. En un día que comenzó como cualquier otro en la tienda de empeños, la rutina se interrumpió con la llegada de un anciano que parecía un profesor jubilado. Su apariencia tímida y educada contrastaba con el tesoro que traía consigo. Con manos temblorosas, sacó una pequeña caja de madera de su bolsillo, como si estuviera revelando un secreto familiar que había guardado durante años. «Tengo esta moneda que me dejó mi abuelo», dijo, abriendo la caja con cuidado. Dentro, brillaba una moneda de oro español de 1715. Su superficie relucía con un brillo que parecía contar historias de épocas pasadas. La moneda, con su diseño intrincado y su peso significativo, era un testimonio de la rica historia de la colonización y el comercio en el Nuevo Mundo. El anciano comenzó a relatar la historia de su abuelo, un marinero que había navegado en 1900 las aguas del Caribe durante la época de los galeones. Mi abuelo siempre decía que esta moneda era un símbolo de su valentía y de las aventuras que vivió en alta mar, explicó, mientras sus ojos se iluminaban con nostalgia. La encontró en un naufragio, entre los restos de un barco que había sido atacado por piratas. Era un tiempo peligroso, pero también lleno de oportunidades. La forma en que hablaba de su abuelo revelaba un profundo respeto y admiración, como si cada palabra estuviera impregnada de amor y reverencia por el legado familiar. Rick, al escuchar la historia, se sintió intrigado. La moneda no solo era un objeto de valor, sino que también representaba un legado familiar y una conexión con el pasado. ¿Sabes cuánto vale esto?, preguntó Rick, mientras examinaba la moneda con atención. La pieza era hermosa, con detalles finamente grabados que reflejaban la habilidad de los artesanos de la época. El anciano, con una mezcla de orgullo y tristeza, respondió: «No estoy seguro, pero siempre pensé que era más que solo dinero. Para mí es un recuerdo de mi abuelo». Su voz temblaba ligeramente, y Rick pudo ver que para el anciano, la moneda era un vínculo tangible con su historia familiar, un recordatorio de las aventuras y sacrificios de su abuelo. Rick, consciente de la importancia emocional de la moneda, decidió investigar su valor en el mercado. Después de consultar a un experto en numismática, descubrió que la moneda podría valer entre $5,000 y $10,000, dependiendo de su estado y demanda. «Es una pieza hermosa y tiene una historia increíble», comentó Rick mientras sopesaba la oferta. «Pero también tengo que pensar en el negocio». La realidad del comercio a menudo se entrelazaba con las emociones, y Rick sabía que debía encontrar un equilibrio entre el valor sentimental y el valor monetario. Finalmente, Rick ofreció $7,000, un precio que reflejaba tanto el valor monetario como la historia detrás de la moneda. El anciano, aunque un poco reacio, aceptó la oferta, sabiendo que la historia de su abuelo viviría en la tienda de empeños, donde otros podrían apreciar su significado. «Espero que la cuides», dijo el anciano con una sonrisa melancólica. «Es más que solo una moneda, es un pedazo de mi historia». Sus palabras resonaron en el aire, y Rick sintió el peso de la responsabilidad que venía con la adquisición de un objeto tan significativo. La moneda de oro española de 1715 se convirtió en una de las piezas más valiosas de la tienda, no solo por su valor material, sino por la historia que representaba. Rick reflexionó sobre cómo cada objeto en su tienda tenía una historia que contar, y cómo a veces el verdadero valor de un tesoro no se mide solo en dinero, sino en las conexiones que crea entre las personas y su pasado. La moneda no solo
era un testimonio de la historia de la colonización, sino también un símbolo de la perseverancia y el espíritu aventurero de aquellos que navegaron por mares desconocidos en busca de fortuna. A medida que el día avanzaba, Rick y Chumlee discutieron la historia de la moneda y su significado. Se preguntaron cuántas otras historias como esta existían en el mundo esperando ser descubiertas. La idea de que cada objeto en la tienda podría tener un pasado fascinante les llenó de entusiasmo. Imagina lo que podríamos encontrar si exploráramos más, dijo Chumlee, su mente llena de posibilidades. La conversación se desvió hacia otros hallazgos inusuales que habían tenido en la tienda, cada uno con su propia historia intrigante. Hablaron de objetos que habían pertenecido a figuras históricas, de reliquias familiares y de tesoros que habían sido olvidados con el tiempo. Rick se dio cuenta de que la moneda de oro no solo era un objeto de valor, sino que también era un puente entre generaciones. El anciano, aunque ya no estaba presente, dejó una huella en la tienda. Rick decidió exhibir la moneda en un lugar destacado, junto a una pequeña placa que contara la historia del abuelo marinero y su valiente vida en el mar. La moneda de oro española de 1715 se convirtió en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente, un recordatorio de que cada objeto tiene un legado que compartir. La tienda de empeños, con su eclecticismo y su variedad de tesoros, se convirtió en un lugar donde las historias de la vida real se entrelazaban con la historia misma. Cada cliente que entraba traía consigo un pedazo de su propia narrativa, y cada objeto en la tienda era un testimonio de las vidas que habían pasado por allí. La moneda de oro no solo era un tesoro material, sino un recordatorio de la riqueza de las experiencias humanas. Rick se dio cuenta de que, aunque el negocio de los empeños a menudo se centraba en el valor monetario, había algo mucho más profundo en juego. La verdadera riqueza está en las historias que compartimos y en las conexiones que hacemos, reflexionó mientras miraba la moneda brillar bajo la luz. Pistola crecida en un árbol. Era un día cualquiera en la tienda de empeño, un lugar donde las historias de objetos olvidados y tesoros ocultos se entrelazan con la vida cotidiana. El sonido familiar de las puertas abriéndose y cerrándose resonaba en el aire, mientras los clientes entraban y salían, cada uno con su propia historia que contar. La tienda, con su mezcla de antigüedades y curiosidades, era un refugio para aquellos que buscaban algo más que solo un objeto. Era un lugar donde el pasado cobraba vida. Sin embargo, lo que ocurrió ese día fue algo que nadie podría haber anticipado. De repente, un hombre corpulento, con una gorra desgastada y una sonrisa nerviosa, entró arrastrando un trozo de árbol que dejó a todos boquiabiertos. La escena era surrealista. Un trozo de madera con una pistola Remington de 1858 incrustada en su interior. Era como si la naturaleza hubiera decidido proteger un fragmento de historia, y el hombre, con su mirada de asombro, parecía ser el portador de un secreto antiguo. La pistola, cubierta de corteza y musgo, parecía contar una historia de su propia existencia, una historia que había estado oculta durante años. Chumlee, siempre el más entusiasta del grupo, no pudo contener su emoción y llamó a Rick, quien se acercó con esa mezcla de curiosidad y escepticismo que lo caracteriza. ¿Qué es esto?, preguntó Rick, mirando la extraña combinación de árbol y pistola. El vendedor, con una voz que resonaba como si estuviera compartiendo un secreto, comenzó a relatar cómo había encontrado la pistola mientras cortaba árboles en un terreno abandonado en Tennessee. Su historia era un relato de descubrimiento y asombro, un viaje que lo había llevado a desenterrar un pedazo de historia. La historia del hombre era fascinante. Habló de cómo había comprado el terreno, que había estado deshabitado durante casi medio siglo, y de su sorpresa al descubrir que su motosierra había chocado contra algo duro. Fue un ruido horrible, recordó. Casi se carga la máquina. Al excavar, se encontró con la Remington, que había estado tragada por el árbol durante años, dejando solo la empuñadura y un pequeño trozo del cañón visible. Era como si la pistola hubiera estado esperando ser descubierta, como un tesoro oculto que había permanecido en silencio durante décadas. La idea de que un objeto tan significativo pudiera estar escondido en la naturaleza, esperando ser encontrado, era casi poética. Rick, sorprendido, evaluó la situación. «Esto es increíble», dijo, mientras examinaba la pistola y el árbol. La pistola, aunque dañada, tenía un aire de grandeza, un recordatorio de un tiempo en que las armas eran símbolos de poder y conflicto. Sin embargo, también sabía que el estado de la pistola no justificaba el precio exorbitante que el hombre pedía, $118,000. Era un precio que, aunque reflejaba la rareza del hallazgo, no se alineaba con la realidad del mercado. Rick, con su experiencia,
sabía que tendría que ser cauteloso. Después de consultar a un experto en armas antiguas, Rick ofreció $3,000, consciente de que el estado de la pistola no era el mejor. Es interesante, pero no soy el Museo Nacional de Árboles que se tragan pistolas, bromeó, intentando suavizar la situación. El vendedor, sin embargo, no estaba dispuesto a aceptar menos de lo que creía que valía su tesoro. Me han dicho que esto vale mucho más, insistió, mientras las cámaras seguían grabando, capturando cada momento de la negociación. La tensión en el aire era palpable, y ambos hombres sabían que estaban en un punto crítico de la conversación. Finalmente, el hombre decidió marcharse con su árbol pistola, dejando a Rick reflexionando sobre la extraña relación entre la naturaleza y la historia. A veces hay que dejar pasar cosas por muy flipantes que sean, comentó Rick a la cámara, porque al final necesito ganar dinero con lo que compro. Era una lección sobre el valor de las cosas, no solo en términos monetarios, sino también en su significado histórico y emocional. La pistola crecida en un árbol se convirtió en una de las historias más memorables de la tienda, un recordatorio de que a veces los tesoros más extraños pueden surgir de los lugares más inesperados. La historia de la pistola no solo era un relato de un hallazgo inusual, sino también un reflejo de cómo el tiempo y la naturaleza pueden entrelazarse de maneras sorprendentes. Mientras Rick y Chumlee discutían el evento, comenzaron a imaginar las posibles historias que la pistola podría contar si pudiera hablar. ¿A quién perteneció originalmente? ¿En qué circunstancias fue utilizada? ¿Qué aventuras vivió antes de ser tragada por el árbol? Cada pregunta añadía una capa de misterio a la pistola, convirtiéndola en un objeto de fascinación no solo por su rareza, sino por el aura de historia que la rodeaba. El hombre que trajo la pistola, aunque decepcionado por no haber llegado a un acuerdo, se marchó con la esperanza de que su descubrimiento pudiera algún día ser apreciado por alguien que entendiera su valor. Mientras se alejaba, Rick reflexionó sobre la naturaleza del coleccionismo y el empeño. A veces, lo que parece un simple objeto puede ser un portal a un pasado que muchos han olvidado, dijo Rick, mientras miraba el trozo de árbol que aún permanecía en la tienda. La pistola crecida en un árbol se convirtió en un símbolo de la conexión entre el pasado y el presente, un recordatorio de que cada objeto tiene una historia que contar. La tienda de empeños, con su eclecticismo y su variedad de tesoros, se convirtió en un lugar donde las historias de la vida real se entrelazaban con la historia misma. Cada cliente que entraba traía consigo un pedazo de su propia narrativa, y cada objeto en la tienda era un testimonio de las vidas que habían pasado por allí. La conversación se desvió hacia otros hallazgos inusuales que habían tenido en la tienda, cada uno con su propia historia intrigante. Hablaron de monedas antiguas, joyas perdidas y objetos que habían pertenecido a figuras históricas. Cada relato era un recordatorio de que la historia está viva y que, a menudo, se encuentra en los lugares más inesperados. La pistola crecida en un árbol se convirtió en un hito en la tienda, un objeto que no solo atraía la atención de los clientes, sino que también inspiraba conversaciones sobre la historia, la naturaleza y el valor de los objetos. Rick se dio cuenta de que, aunque no había podido comprarla, había ganado algo más valioso, una historia que contar y un recordatorio de que la vida está llena de sorpresas. Con el tiempo, la historia de la pistola se convirtió en un tema recurrente entre los visitantes, quienes se sentían intrigados por la idea de un objeto tan significativo que había sido reclamado por la naturaleza. La tienda se transformó en un espacio donde las historias de los objetos no solo se compartían, sino que también se celebraban, creando un sentido de comunidad entre aquellos que valoraban el pasado. Rick decidió que, aunque la pistola no había sido adquirida, podría exhibir el trozo de árbol en la tienda como un recordatorio de la historia que había traído consigo. Así, los visitantes podrían apreciar no solo la rareza del hallazgo, sino también la conexión entre la historia y la naturaleza. La pistola crecida en un árbol se convirtió en un símbolo de la curiosidad humana y la búsqueda de significado en los objetos que nos rodean, recordándonos que cada hallazgo tiene el potencial de contar una historia que trasciende el tiempo. Declaración de Independencia, de 1776. La tienda de empeños estaba llena de vida, con el bullicio de las conversaciones y el tintineo de objetos que se movían. Los clientes exploraban las estanterías repletas de antigüedades, cada una con su propia historia que contar.
Sin embargo, el ambiente cambió drásticamente cuando un hombre mayor, con una mirada de determinación y un aire de solemnidad, entró con un objeto que dejó a todos boquiabiertos. Con un gesto cuidadoso, presentó un documento que parecía sacado de un libro de historia, una copia original de la Declaración de Independencia de 1776. El papel, amarillento por el tiempo y con bordes desgastados, llevaba consigo el peso de la historia y la lucha por la libertad, un testimonio tangible de un momento crucial en la historia de Estados Unidos. El hombre comenzó a narrar la historia detrás del documento, su voz resonando con una mezcla de orgullo y emoción. Este fue un legado de mi familia, explicó mientras sostenía el papel con reverencia, como si estuviera sosteniendo un tesoro sagrado. Mi tatarabuelo fue uno de los firmantes y siempre nos enseñó que este documento no solo representa la independencia de una nación, sino también la lucha por los derechos humanos y la libertad. Sus ojos brillaban con nostalgia mientras recordaba las historias que su familia había compartido a lo largo de los años, historias de sacrificio, valentía y la búsqueda de un futuro mejor. Rick, asombrado por la magnitud del hallazgo, examinó el documento con cuidado. «Esto es increíble», comentó, reconociendo la importancia histórica y emocional de la declaración. La idea de que un simple pedazo de papel pudiera contener tanto significado era abrumadora. «¿Tienes idea de cuánto vale esto?», preguntó, mientras el hombre sonreía con orgullo y nostalgia, consciente del valor que tenía en sus manos. La conexión personal que el vendedor tenía con el documento era palpable, y Rick sintió la carga emocional que llevaba consigo. Este no era solo un objeto de colección, era un legado familiar que había sido transmitido de generación en generación. El vendedor explicó que había investigado y creía que el documento podría valer entre $1,000 y $3,000, dependiendo de su autenticidad y estado de conservación. Para mí, sin embargo, no se trata solo del dinero, es un símbolo de la lucha de mi familia y de la libertad que todos valoramos, dijo, con la voz entrecortada. Su conexión con la historia de la declaración era profunda, y cada palabra que pronunciaba estaba impregnada de un sentido de responsabilidad y orgullo. La historia de su tatarabuelo, un hombre que había estado en el centro de un momento decisivo en la historia de su país, resonaba en cada rincón de la tienda. Consciente de la importancia emocional y el valor histórico del objeto, Rick decidió hacer una oferta justa. Después de consultar a un experto en documentos históricos, ofreció $2,000, un precio que reflejaba tanto el valor material como la historia detrás de la declaración. El hombre, aunque un poco reacio, aceptó la oferta, sabiendo que el documento continuaría su legado en manos de alguien que lo valoraría. La transacción no solo representaba un intercambio monetario, sino también un acto de confianza y respeto hacia la historia que el hombre había compartido. Era un momento de conexión entre el pasado y el presente, donde el legado de un hombre se unía a la historia de una nación. «Espero que lo cuides y que lo muestres con orgullo», dijo el hombre mientras se preparaba para marcharse. Su mirada era intensa, como si estuviera confiando un tesoro invaluable a Rick. Este documento es un recordatorio de lo que significa ser libre y de la lucha que se ha llevado a cabo para lograrlo. Sus palabras resonaron en la tienda, dejando una impresión duradera en todos los presentes. La atmósfera se llenó de un profundo respeto por la historia que el documento representaba, y los clientes comenzaron a murmurar entre ellos, compartiendo sus propias reflexiones sobre la libertad y la independencia. La Declaración de Independencia de 1776 se convirtió en una de las piezas más valiosas de la tienda, no solo por su valor material, sino por la historia que representaba. Era un testimonio de la lucha por la libertad y los derechos humanos, un recordatorio de que la independencia no se logró sin sacrificio. Rick reflexionó sobre cómo cada objeto en su tienda tenía una historia que contar, y cómo a veces el verdadero valor de un tesoro no se mide solo en dinero, sino en las conexiones que crea entre las personas y su pasado. La historia de la declaración se convirtió en un hilo conductor que unía a los visitantes, generando un diálogo sobre la importancia de la libertad y los derechos humanos en la actualidad. A medida que el día avanzaba, la historia de la declaración se convirtió en un tema de conversación entre los clientes y el personal de la tienda. Algunos compartieron sus propias experiencias familiares relacionadas con la lucha por la libertad y la independencia, creando un ambiente de camaradería y reflexión. La tienda se transformó en un espacio donde las historias del pasado se entrelazaban con las vivencias presentes, y cada objeto se convertía en un hilo que conectaba a las personas. Rick se dio cuenta de que su tienda no solo era un lugar de comercio,
sino un refugio para la memoria colectiva. Rick decidió exhibir la declaración en un lugar destacado, acompañada de una breve descripción que contara la historia del tatarabuelo del vendedor y su papel en la firma del documento. Quería que los visitantes comprendieran la importancia de este artefacto y el contexto en el que existió. La idea de que la declaración pudiera educar a otros sobre un periodo tan crucial de la historia le parecía fundamental. Así, la pieza no solo sería un objeto de admiración, sino también una herramienta educativa que fomentara el diálogo sobre la libertad y la justicia. Con el tiempo, la Declaración de Independencia atrajo la atención de coleccionistas, historiadores y entusiastas de la historia. Cada vez que alguien se detenía a admirarla, Rick se sentía satisfecho de que el legado del hombre mayor y su familia continuara vivo. El documento no solo era un objeto de colección, sino un símbolo de la lucha por la libertad y la justicia, en un mundo que a menudo se enfrenta a desafíos similares. La historia de la Declaración se convirtió en un faro de esperanza, recordando a todos que la lucha por los derechos humanos es un esfuerzo continuo. La historia de la Declaración también inspiró a Rick a investigar más sobre otros documentos históricos que llegaban a la tienda. Comenzó a buscar piezas que tuvieran un significado similar, que pudieran contar historias de valentía, sacrificio y la complejidad de la lucha por los derechos humanos. Cada nuevo hallazgo se convirtió en una oportunidad para aprender y compartir, enriqueciendo la experiencia de todos los que visitaban la tienda. Rick se convirtió en un apasionado defensor de la historia, organizando charlas y eventos donde se discutían temas relacionados con la independencia y los derechos humanos. A medida que pasaba el tiempo, Rick se dio cuenta de que su papel iba más allá de ser un simple comerciante. Se convirtió en un guardián de historias, un puente entre el pasado y el presente. La tienda de empeños se transformó en un lugar donde las narrativas históricas cobraban vida, y cada objeto tenía el potencial de inspirar a quienes lo contemplaban. La Declaración de Independencia de 1776, con su peso y su historia, se convirtió en un símbolo de la importancia de recordar y aprender del pasado. Rick entendió que, aunque el mundo había cambiado, las lecciones de la historia seguían siendo relevantes. La tienda no solo era un lugar para comprar y vender, sino un espacio para reflexionar sobre el impacto de las decisiones humanas y la necesidad de construir un futuro más justo y libre. La historia de la Declaración se convirtió en un legado que trascendía el tiempo, un recordatorio de que la lucha por la libertad es un viaje que continúa y que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en esa historia. Si les has gustado este video, no olviden darle un me gusta, suscribirse y activar la campanita para no perderse ninguna de nuestras aventuras históricas. Recuerden, cada objeto tiene una historia y nosotros estamos aquí para contarlas. Hasta la próxima, exploradores del pasado.